Dios les bendiga. Estamos acá hablando ya y nos tomó la cámara en vivo, aquí hablando acerca de lo interesante que se torna este evangelio, el evangelio de Mateo. Así es que, iglesia, buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Para los que se están conectando, queremos confirmar que todo se está escuchando bien. Así es que le voy a pedir a mis invitados en esta noche que saluden. Ya ustedes los conocen, pero no está de más para alguien que no los conozca. Por ahí creo que Stephanie no conoce aquí al joven que está aquí con nosotros, así que vamos a pedirle que se presente. Amén. Bueno, ya ustedes me conocen, mi nombre es David y bueno, es un placer seguir aquí y aquí estaremos hasta que Dios disponga. Seguimos compartiendo la palabra y esperemos que este libro que empezamos hoy a estudiar y a debatir pueda ser de edificación para sus vidas y para crecer espiritualmente, que es lo que realmente tiene como misión la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Por acá tenemos el honor de tener con nosotros a nuestra hermana Edna, ¿verdad? Una de las ancianas de la iglesia, en el sentido no de edad, sino de conocimiento, madurez y todo eso, ¿verdad? Díganos, hermana Edna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Edna Rodríguez y estamos aquí para ver y conocer. Yo soy la primera que va a aprender muchísimo de esta tarde acerca del Evangelio de Mateo. Bienvenidos. Amén, amén. Bueno, por ahí están mandando saludos, dice la pastora Anita, dice Alexa, así que lo recibimos. Amén. Ok, pues bien, vamos a entrar en materia. Solamente quiero comentarle que a partir de este día vamos a empezar a nombrar cada noche, cada tema que tengamos. Va a aparecer reto Mateo. Le hemos denominado introducción, pero ya a partir de mañana va a ser Mateo 1, ¿verdad? Mateo 2, y así vamos a ir todos los días para identificar los videos, y si usted lo quiere ver después o buscarlo, se le va a hacer más fácil. Le vamos a ir dando para que esto vaya quedando, y vamos a tener, lo vamos a estar subiendo ya a YouTube todos los días, ¿verdad? Así es que también en YouTube, en la página de la iglesia, usted lo va a poder encontrar bajo el nombre que nosotros le vamos a dar. Ok, así es que para que quede a la eternidad, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. Y hoy nos trae pues el hecho de que de los evangelios se considera que Mateo fue el primero que fue escrito. Anda en tiempos similares con el evangelio de Marcos, pero dice la mayoría está más de acuerdo que Mateo fue el primero de los evangelios que se escribió. Así que por eso decidimos comenzar con Mateo, y vamos entonces a comenzar a ver el hecho del por qué el título, por qué se llama el evangelio según Mateo. Así que David, ¿qué nos cuentas de eso? El por qué. Ahora, la pregunta viene en relación porque veníamos hablando de las cartas, vimos Romanos, vimos Santiago y vimos Gálatas, ¿verdad? Entonces, estas cartas tenían una peculiaridad. ¿Se recuerdan cuál era? Que el nombre iba relacionado con ¿qué? Con el nombre de la iglesia. ¿A quién iba dirigido, verdad? En el caso de las cartas de Pablo, en el caso de Santiago, pues llevaba la carta el nombre de él como escritor, ¿verdad? Y en este caso, David, cuéntanos, ¿por qué el evangelio según Mateo? Amén. Bueno, lo más relevante, porque podemos sacar de esto del nombre, por qué se llama así, Mateo, el evangelio de Mateo, según Mateo, es porque él narra desde su perspectiva, desde lo que él pudo ver, visualizar, qué fue lo que Jesús predicó, lo que Jesús hizo en la tierra. O sea, en este libro se encarga él de escribir textualmente y de narrar la historia de Jesús, de lo que él hizo, de los milagros y las hazañas que él realizó, pero según su perspectiva, según lo que él pudo visualizar. Es por ello que dicen que según Mateo, según lo que él pudo ver, lo que él pudo contemplar en el tiempo que estuvo con Jesús. Esas son las experiencias que él pudo visualizar y que él plasmó en su libro. Por eso dicen el evangelio según Mateo. O sea, él narra en el libro sus experiencias y lo que él pudo ver de parte del maestro. Fíjate,
David y Edna, que Mateo, para los que se llaman Mateo, ahí pueden levantar la mano ahí, ok. El significado de Mateo es regalo del Señor. Fíjese, curioso, ¿verdad? Ahora, hay otra curiosidad también referente al nombre a Mateo, porque Mateo también era conocido con ese otro nombre, Leví, ¿verdad? Leví. Ahora, otra curiosidad que hay referente a él, fíjese bien, es que únicamente acá se relaciona el nombre de Mateo con que él era publicano. En los otros evangelios no lo mencionan y dicen que era porque él se ganó el respeto. Y asociarlo con publicano era lo peor, ¿verdad? Mal visto. Era algo que eran considerados los que traicionaron al pueblo judío porque se asociaron con Roma para poder explotar a su mismo pueblo. Entonces, esas curiosidades son detalles tan pequeños, pero que en el fondo tú puedes ver cómo el testimonio de él, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando cuando nos agarró la cámara aquí, ¿verdad? Que cómo es que él se convierte. Tendría que haber escuchado algo, no solamente cuando Cristo pasó. Es obvio que Jesucristo empezó a revolucionar todo el entorno de cuando él comenzó a predicar, ¿verdad? Y precisamente, no sé si se recuerdan las primeras palabras que Cristo declaró al momento en que él comenzó su ministerio. ¿Se recuerdan de eso? Cuando Cristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ay. Arrepentíos, esa es la palabra exacta que ocupa. Entonces, ese arrepentíos implica una situación tan especial, ¿verdad? Tan especial que es, ¿y por qué lo menciono? Porque es lo que Mateo experimentó, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que pensemos, David y Edna, y eso es lo que les voy a preguntar hoy, vamos a comenzar. ¿Qué se sentiría? Imagínense, el verbo hecho carne le dice, sígueme. Edna. Bueno, imagínese usted que si alguien me dijera, si alguien cualquiera me dice sígueme, yo diría, ¿y por qué? Sí. ¿Verdad? Me llama la atención que Mateo nunca hizo esa pregunta. Él simplemente deja su puesto, un puesto realmente que él era una persona muy importante, aunque era odiado. Hasta la fecha el IRS no está nada, tengo que pagar impuestos. Digo, hasta la fecha seguimos pagando impuestos y eso duele, así que el pueblo tenía muchas cosas en contra de este publicano, el recaudador de impuestos, y el haber escuchado ese sígueme cuando él sabiendo que el pueblo realmente lo repudiaba, lo veía como un traidor, sí. Como sígueme, era que me voy a involucrar en qué, voy a compartir con los que no me quieren, les caigo mal, o sea, realmente yo creo, poniéndome en el lugar de Mateo, ese sígueme rompió muchas cosas, viniendo con esa autoridad y dejarlo todo, su posición, porque era una muy buena posición. Yo creo que era el que mejor estaba de los apóstoles, creo que el mejor posición socialmente, en clase. Económicamente estaba mejor, ¿no? Pues si lo vemos en cuanto a estrato social, probablemente no era tan elevado, porque era considerado por los judíos como lo más bajo, sí, por la profesión que se dedicaban, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a acumulación de dinero, probablemente sí era billetudo, ¿verdad? Sí. Porque además de los impuestos regulares que Roma cobraba, él tenía que cobrar el excedente, lo que a él iba a quedar. Entonces, ahí era donde se enriquecía. Mire, él estaba muy bien conectado porque trabajaba con los romanos, ¿verdad? Sí. Él tenía privilegios que no todo el mundo. Oiga, y dejar todo eso, toda esa posición, llegar ahí, yo no creo que le haya sido fácil echarse al pueblo encima y estar en esa posición. Ahora, fíjese qué interesante. No sé si tiene ahí Mateo capítulo 9, verso 9.
ahí relata el momento donde Jesús lo llama, ¿verdad? Y dice así, mira, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. No dice que le dijo nada más. Y se levantó y le siguió. Y aconteció, dice, que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y ahí lo dejamos, porque esto lo vamos a desarrollar después. Ahora, fíjese usted, el puesto que tenía Mateo, tenía ahí un soldado romano. Él necesitaba la autoridad ahí, ¿verdad? Para resguardar sí, todo lo que recaudaba. Ajá, exacto, exactamente. Entonces, ¿cómo que te vas? Espérate, ¿qué onda? Realmente creo que fue muy, muy fuerte ese llamamiento en su alma, en su interior, para dejarlo todo y seguir al Señor. Amén. Ahora, ya viendo esta parte del nombre, del por qué lleva por qué se llama Mateo, ¿verdad? Porque él es el que lo escribió y todo eso. Resaltando también pues que su otro nombre era Leví, porque lo vamos a encontrar más adelante, y a veces cuando nosotros no tenemos ese dato, pues a veces nos podríamos confundir. Vamos a hablar ahora de la fecha, más o menos en qué fecha, en qué años se considera o se evalúa los escritos estos de Mateo, ¿verdad? Ya que tiene una cercanía efectivamente con el Evangelio también de Marcos. Pero entonces, no sé, de las cosas que ustedes vieron, ¿en qué fecha más o menos se originó, David? ¿Te recuerdas? Bueno, dentro de los años que se originó, dicen lo que yo leí, concuerdo con lo que tiene la hermana Edna escrito, es que es entre los años 50 y 60 después de Cristo, que se empieza a transcribir. Ahora, la exactitud no sé si fue posterior o fue un poco antes, pero sí, pienso que fue por ahí. Se mantienen unos márgenes más o menos de décadas, ¿verdad? Porque inclusive por los relatos que tiene, se considera que esto fue antes de la destrucción del templo, ¿verdad? Que fue en los años 70 después de Cristo. Entonces por eso podemos fijarlo que más o menos estamos hablando de que sí fue uno de los primeros escritos de los evangelios, que probablemente entonces estaríamos hablando de que sí, efectivamente Mateo es el primero que plasma. Ahora, a diferencia de otros evangelios, Mateo es alguien que escribe como testigo ocular, o sea que él vio todo lo que pasó. A él no se lo contaron, ¿verdad? Él lo vio. Entonces eso hasta cierto punto nos lleva o nos permite ver algo fidedigno, ¿verdad? Pero a diferencia de lo que ustedes han escuchado de Juan, por ejemplo, ¿cuál podríamos decir que sería una diferencia en cuanto a esto? Porque Juan también fue testigo ocular. Entonces, ¿qué ventajas o qué podríamos nosotros decir en relación a Juan o desventaja tiene Mateo? Bueno, creo que por su profesión obviamente él escribía, ¿verdad? Sabía lo que era la escritura, redactar, etcétera. Inclusive se comenta que él tenía su escritura corta, su short, como le decimos hoy día, taquigrafía, ¿no? Entonces cuando Jesús hablaba, esos diálogos que tenía con el pueblo cuando se acercaba, esos mensajes, se habla que Mateo escribía con su taquigrafía porque hablar y escribir y después era que ya comenzaba él a redactarlo, ¿verdad? Era que esto me da la idea, y luego recordarlo, sí, pasó esto, y era como esa fuente que él tenía para poder escribir las buenas nuevas y quedar ahí. Eso está interesante, sí. No lo había visto, pero qué interesante. Sí, y bueno, entre la relación entre Mateo y Juan, que ambos vieron y pudieron observar,
la Biblia describe que ambos fueron discípulos del Maestro, pero que Juan fue mucho más allegado a Jesús. O sea, que Juan pudo tener revelaciones que de pronto Mateo no tuvo o no pudo visualizar, porque Juan era de un círculo más cercano. Dicen que era considerado hasta el amado, que se recostaba sobre Jesús. Entonces, de pronto, muchas cosas que de pronto Mateo veía de lejos, un poquito más de lejos, Juan las vivía de más, mucho más. Iglesia, se presentó una situación ahí que nos teníamos que ir a comerciales. Entonces, después de los comerciales que no, obviamente no vio, porque no queríamos pasarlo, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen para que esto quede en un solo video. Estábamos hablando acerca del Evangelio de Mateo, que estábamos muy contentos, ¿verdad? ¿Sí está bien todo? Perdón. Ay, Señor Jesús. Gloria a Dios. Usted no me escuchaba nada y nadie me dijo nada. Vamos a ver acá. Vamos a ver primero, porque no me estaba viendo aquí. Ahí estamos. Ok. Ahora sí. Estamos. Dele postelo y vamos a esperar que. Vamos a ver si llegan todos los que estaban. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Sí, todos los micrófonos. Amén, amén, amén. Sí, bueno, ok. sí. Va, hermana Edna, háganos un resumen de lo que habíamos visto en lo que se van conectando los demás. Cuéntenos, ya Y que... le pregunta a la anciana que ya Sí. tiene mala memoria. Bueno, haciendo un resumen, estamos hablando de las buenas nuevas que escribió Mateo, uno de los apóstoles, recaudador de impuestos, cuando es llamado por Jesús, como él atiende ese llamado y comienza esta relación, cómo va siendo testigo de el caminar de Jesús y cómo se acerca, haciendo algunas notas, escribiendo para darnos todo lo que sabemos el día de hoy acerca del Evangelio, que se escribió más o menos entre 50 y 60 años después de Cristo, ¿verdad? Perfectamente. No Sí. sé si algo se me pasó. Bueno, hablamos Ahora muchas cosas. hablamos acerca del nombre de Mateo, ¿verdad? También. Relacionado, Regalo de Dios. era conocido también como Leví, y que en el capítulo 9, verso 9, relata del mismo evangelio, relata la conversión, o sea, el momento donde Jesucristo lo llama, ¿verdad? Y resaltábamos también el hecho de que, y le preguntaba yo, ¿cómo se sentirá el hecho de que sea Cristo mismo, el verbo hecho carne, quien te dice, sígueme? ¿Verdad? Yo creo Sí. que es imposible Decir que no. decir que no. No, y eso, por eso cuando me preguntó al principio de qué pensaba yo del libro de Mateo y qué era lo que más me había llamado la atención, y yo le decía que era el llamamiento de Mateo, y era precisamente por eso, porque la Biblia dice que el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces yo supongo que cuando Él le dice, sígueme, esa palabra causó en Él un impacto tan fuerte en su corazón, que de momento Él dijo, wow, lo que acabo de sentir en este momento, este hombre que todo el mundo mira lo peor de mí y me ve con desprecio, ¿qué vio este hombre que me llama? Y aparte, cuando me llama siento tanto poder o virtud al él llamarme, porque no dijo más ninguna otra palabra, solo le dijo sígueme. Y el hombre dejó su fortuna, dejó el dinero que tenía en la mesa y se fue. Y eso es lo que más me llama la atención de Mateo, porque hay mucha gente en la historia que usted dice, por lo menos ahorita hay un artista que hace poco, hace como unas semanas, en un pleno concierto empezó a predicar. Sí. Y hay gente que dice, ¿cómo es que este hombre dejó toda la fama, quiso dejarlo todo por predicar a Jesús? Y a veces no entienden que cuando el maestro te llama es tan fuerte el poder de su voz. Ok. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten. Ay, Señor. Dios les bendiga a todos los que están conectándose. Vamos a ver. Por ahí, ¿quién está? ¿Quién está? Hay 2, 3.
No hay nadie. Vamos a ver. ¿Sí mandaste la señal, Ángel? ¿Estamos en vivo? Quiero ver. Ok. Saludos, saluden. Amén, amén, sí. Pues no veo. Estamos al aire. ¿Se volvió a pegar? No se ve nada. Dicen. ¿Se frizó? ¿Están ahí o no están ahí? Oye, Sí. David, ya no te pongas el micrófono así. Te liguecito. ¿Ya? Ok. Póngame un así para ver si es esta señal. Thumbs up. Por favor, sí. Ok. Perfecto. Nuevamente, miren, hemos estado batallando acá con lo que es la señal, ¿verdad? Pero ya estamos entonces conectados. ¿Sí les aparece ahí, hermano David? Sí. Sí. Están atacadas de la risa estas muchachas. Sí, están matadas de la risa aquí porque nomás David toma el micrófono y se corta. Qué unción la que trae ese. Ok, bueno. Ok, dicen todos que sí. ¿Se escucha? Por favor, si se escucha, entonces podemos entrar en materia. Ok, ahí entró mi cuñada ya del Salvador. Perfecto. Vamos a tener que hacer todo lo más rápido posible. El tiempo se fue. Únicamente queremos resaltar, iglesia, que estamos contentos porque comenzamos con uno de los evangelios. Por supuesto, es el evangelio que se considera que fue escrito, el primero escrito de los 4 evangelios. Y lo característico que mencionábamos de este evangelio es que Mateo se dirige esta escritura a un buen grupo de judíos. Más bien dicho, el evangelio de Mateo está dirigido a judíos. Exacto. Y por eso es que encontramos que, hermana Edna, ahí dentro del evangelio, que usted me estaba mencionando hace un momento, que encontramos muchas citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Exacto, ¿Por qué? Exacto. Bueno, Mateo estaba realmente convencido cuando conoce a Jesús, conoce su caminar. Él va confirmando que todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se estaba cumpliendo, y él escribe las citas de los profetas en el Evangelio, en el Evangelio que él escribe, las va señalando, porque quiere dar a conocer que precisamente Jesús es el Mesías, es el Hijo de David. Es algo que él confirma constantemente y en los escritos. Amén. Sí, y también llama la atención, que estábamos conversando ahorita, que Mateo se dice que fue dirigido especialmente a los judíos, esta carta, este libro, porque Mateo no se detiene a explicar cuáles eran las tradiciones judías, sino que él las menciona y continúa, dando como sobreentendido que ellos ya saben de lo que les está hablando. Por ello que hace mención Mateo a que fue dirigido primeramente a los judíos. Y hay algo más interesante del lenguaje. Una de las frases que utiliza Mateo es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y en otros evangelios encontramos que dicen el reino de Dios. Ahora, él como judío, él tiene ese cuidado, porque dentro de los judíos mencionar el nombre de Dios, que en su lengua ellos tratan de evitar mencionar ese nombre, ¿verdad? Que realmente se pronuncia, dicen, como cuando alguien está respirando, que la gente, Yahweh. Ajá, Yahweh, así. Entonces, estas curiosidades, o sea, las mencionamos, ¿por qué? Porque tenemos que, ahora que vamos a empezar a ir por tema, tenemos que mentalizar nosotros la idea de Mateo, de presentar a Jesucristo como Rey y Mesías, y el Mesías prometido de los judíos. Y partiendo entonces también de que él está escribiendo a judíos. Pero entonces nosotros
cuando lo leamos, cada vez que vamos a ir capítulo por capítulo, desarrollando cada tema, tenemos que estar en esa mentalidad, no una mentalidad de gentil, sino una mentalidad de judío, ¿verdad? Y aquí es la parte donde nosotros vamos a tener que indagar un poquito acerca de las menciones que hace Mateo, de las tradiciones, de los rituales, de las fiestas. O sea, vamos a tener que ir a indagar un poco para nosotros, investigar para nosotros estar en ese entendido del por qué es que menciona. Por ejemplo, hay una curiosidad. ¿Por qué Mateo presenta o llega la genealogía de Jesucristo hasta Abraham? ¿Verdad? Y no como Lucas, que lo lleva hasta Adán. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Verdad? O sea, y todo eso lo vamos a ir entendiendo a medida que nos vayamos metiendo en lo que es el escrito de Mateo, pero con esa mentalidad, como que viéndolo desde el punto de vista judío, ¿verdad? Y eso nos va a permitir probablemente que lleguemos a ver muchas cosas que antes tal vez no lo habíamos entendido, precisamente ¿por qué? Porque no lo habíamos visto desde esa desde ese punto, ¿verdad? Y identificar entonces también que Mateo presenta a Jesús como el Mesías, pues nos va a ayudar a entender entonces el por qué, primeramente, por qué comienza Mateo como comienza, ¿verdad? Con una genealogía, ¿verdad? Y otra curiosidad, pastor, que él mismo hace en ese capítulo 1, en el versículo 27, que él menciona, son 14 generaciones, de Abraham hasta lo de Babilonia, y después de Babilonia a esto, y 3 veces lo menciona, lo segmenta por generaciones, 14 generaciones, lo dice así, 14 generaciones de aquí a acá, 14 generaciones de aquí a acá, y 14 generaciones. Yo creo que por eso no se fue hasta Adán. Ajá. No, sí, de hecho, sí es cierto. No, pero la importancia de presentar y llegar a Abraham es porque precisamente al él ser judío, Abraham es el patriarca. Entonces ahí comienza todo, para ellos ahí comienza todo. Y él quiere revelar que Jesús es descendiente de Abraham. Ajá. Y que Jesús está cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que bendeciré tu descendencia y que... Exacto. Y por eso encontramos que como la promesa que Dios le hizo a Abraham era sobre su simiente. Entonces ahí la importancia de por qué llegar hasta ahí. No había interés en él como judío porque el pueblo judío comienza con Abraham. Exacto. ¿Verdad? Él dijo, ven, sal, porque de ti, ¿verdad? Voy a tomar. Entonces, ahí es donde vemos que Mateo centra su importancia y dice, no necesito ir más allá porque aquí está nuestro origen. Exacto. Sí, cuando Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias. Entonces, ahí en Jesús se estaba cumpliendo esa palabra. ¿Qué más bendición que la salvación para todas las naciones? Ahora, fíjense que hay otro tema implícito dentro de lo que Mateo habla. Y Mateo es el que más presenta el conflicto entre Cristo y el fariseísmo, con la religiosidad. Y es lo que el evangelio que más lo marca. Entonces, entonces podríamos preguntarnos por qué el interés de Mateo de presentar ese conflicto entre Cristo y el fariseísmo, el problema que él tenía con los fariseos. La importancia entonces radica en que él quería mostrar el error de los fariseos. Sepulcros blanqueados, como le decía Jesús. Esa precisamente. Ahora, ¿por qué entonces a Mateo le interesaba presentar a los fariseos como un error? ¿Verdad? Porque a Mateo le interesaba que los judíos empezaran a ver lo que Cristo vino a enseñarnos, que la relación con Dios no tiene que ser a través de una religión, sino a través de una relación, de una familia, ¿verdad? Entonces, por eso es que hace énfasis, como iba a judíos, y los judíos eran religiosos, ¿verdad? Porque ellos tenían una religión, entonces él hace mucho énfasis
de esas partes donde Jesucristo hablaba, ¿verdad? Porque no solamente eran los fariseos, también Mateo hace mención de los saduceos también, y presentaba el conflicto también que tuvo Cristo con ellos también, y eso es básicamente lo clave para que muchos cuando leían pues identificaran, porque ellos conocían quiénes eran los fariseos, sabían quiénes eran los fariseos, los saduceos también obviamente sabían que él era publicano y él tuvo que lidiar con ese rollo también, Wow. porque no un fariseo no le iba a prestar atención a él porque había sido publicano, ¿verdad? Entonces él tenía que entrar en ese conflicto, pero lo hizo muy bien, ¿verdad? ¿Decías, David? Sí, ¿no? Y el hombre era publicano, tenía mala reputación en el pueblo, y ahí es cuando se aplica y se lleva a cabo la palabra que dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Un hombre que era rechazado por el pueblo por ser publicano, ahora Dios lo había escogido para narrar, para explicar y para predicar a través de ese libro el mensaje de salvación. Y es claro que él expone todos los puntos de vista y las diferentes religiones y los grupos religiosos que habían en el pueblo de Israel para que el lector al ver lo que estaba escrito pudiera diferenciar y entender cómo Jesús los atacaba y por qué Jesús condenaba lo que estaban haciendo, que en realidad lo que era una vida falsa, una pantalla, pero por dentro sus corazones estaban realmente apartados de la verdad porque no había amor en ellos. Wow, acabo de ver algo importante también. Fíjate que, y sí tiene sentido, en el Evangelio de Mateo no encontramos a alguien en la cruz al momento de morir, Cristo. Y no encontramos ningún familiar de Cristo que se arrepiente, porque Él presenta el rechazo. Mateo hace énfasis que a Cristo lo rechazaron, ¿verdad? Y yo, oh, wow, sí es cierto, Mateo, ¿y por qué es importante para él presentar eso, dar ese énfasis o el ángulo que impactó su vida? Porque él conocía las profecías, a él le fue revelado por Dios que él era el Mesías prometido. Y entonces al él ser testigo del rechazo, siendo el Mesías, él no lo entendió, decía, no, ¿cómo es posible? O sea, estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías y lo rechazan. No. Si alguien vivía, el rechazo era él. Él sabía lo que era el rechazo, él lo vivía cada día. Entonces él sí podía sentir esa parte, pero bueno, soy yo por esto, pero a Jesús ¿por qué? Sí, a Jesús ¿por qué lo rechaza? Sí, es que definitivamente, yo digo, es como cuando nosotros de repente le hablamos de alguien, le hablamos a alguien de Jesucristo, porque a nosotros ya se nos reveló, ya Dios hizo una... Se nos cambió la vida. Sí, y nos sorprendemos cuando alguien viene bien tranquilamente, yo no le dije que muera por mí. Wow, nos quedamos así, pero no sé si me doy a entender, David, el impacto que él como judío, conocedor de todas las profecías, y tener frente a él al Mesías prometido y ver que los demás lo rechazaban. Por eso, en sus escritos, esa es la parte que él muestra, no porque a él le interesaba más, no, porque le impactó más y se lo quería dejar saber a los judíos, decirle, ¿cómo es posible? Mira, fue rechazado por todos. Hizo tantos milagros, tantas señales, caminó entre nosotros, fue el cumplimiento de las palabras proféticas dichas por los profetas, por hasta el mismo salmista David, que profetizó sobre la venida del Mesías, y ustedes lo rechazan. Pues sí, es verdad, tiene sentido. Por eso en la cruz él menciona que muere solo prácticamente, que nadie llega ahí, para darle a entender a los judíos cuando lo leyeran, mira todo lo que este hombre hizo en la tierra, y aún así tuvo que perecer y morir solo prácticamente, sin ningún familiar a su lado, dándoles a entender a ellos que algo estaba mal, que lógicamente este hombre tenía poder y tenía... Hijo, es que mira, cada vez, David, que le hay ves más. algo, hay más. Oh my God, qué bueno es esto. Miren, y por eso encontramos, y me voy, nos vamos a la cruz, ¿ok?
a la cruz. Aquí en Mateo no encontramos el relato donde el ladrón se convierte. Fíjate, curioso. Y aquí tampoco, o aquí sí encontramos cuando Dios hace completo silencio. Y él denota, nos dice que quedó solo. O sea que aún Dios lo hizo experimentar esa soledad. Y era lo que él nunca había experimentado. ¿Verdad? Sí, porque dicen que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él lleva en sí todos los pecados de la humanidad. Y al Él llevar en sí todos los pecados del mundo, eso hace que Dios no pueda habitar en Él en ese momento porque Él está llevando en sí el pecado del mundo. Y esa distancia, esa separación, Él la sintió en carne propia y por eso es que Él le dice, Eli, Eli, lama sabactani, porque Él está diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si tú siempre has estado conmigo, porque es que en este momento, cuando más te necesito, no te siento. Y es lo que Mateo hace énfasis, de que Jesús se sintió solo, fue despreciado, fue rechazado, a pesar de haber hecho tantos milagros y tantas señales en el pueblo de Israel, para demostrar que Él era el Mesías, que realmente Él era el cumplimiento de las profecías, ¿no? Sí, inclusive dicen, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, dice, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le da, ¿verdad?, el vinagre, que era parte también del cumplimiento de la profecía. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fíjate, Mateo, wow. Iglesia, créanos que mire, yo no le puedo describir lo que ahorita se me acaba de erizar todo mi cuerpo de ver, esa es la importancia. Cuando nosotros empezamos a pensar, no como gentiles, sino como judíos, o sea, se nos va a abrir el panorama de todo lo que realmente Mateo le estaba hablando a su pueblo. Sí, porque vamos a entrar en contexto, sí, y vamos a poder estar como dentro de la historia y sí, entenderla desde un punto de vista no externo, sino interno. Ver qué pasó realmente, cómo lo sentían los judíos, cómo lo veían los judíos. Y eso nos va a ayudar a entenderlo. Sí, por supuesto, mucho. Con ese corazón de Mateo, judío, preocupado por presentarle al Mesías que a él se le había revelado, pero que a otros no, ¿verdad? Entonces, porque él definitivamente, y por eso decíamos, a la pregunta que te hacía a un principio, que cómo se habrá sentido que el mismo Jesús, el verbo, te diga, sígueme, santo, ¿verdad? Entonces cuando vemos todo eso, wow, yo creo que, iglesia, estamos a punto, bueno, ya entramos, ya el sentir está. Yo no sé si ustedes lo han podido percibir, pero esto que vamos a comenzar ahorita, este evangelio, probablemente, bueno, no, ¿sabe qué? Estoy seguro que va a abrir nuestro entendimiento, la revelación que el Espíritu va a traer a nuestras vidas a través de este evangelio, partiendo de ese punto. Iglesia, no te lo vayas a perder. Esfuérzate, haz ese tiempo por separar y vayamos tema con tema. Lleguemos a la palabra como niños que tienen juguete nuevo, ¿ok? Con otra mentalidad, con ojos nuevos vamos a ver este evangelio, ¿verdad? No diga, esto ya sé, el nacimiento, no. Seamos específicos y digámosle al Espíritu que nos traiga revelación para que podamos nosotros entonces empaparnos y entender el por qué este publicano deja todo y sigue a Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ya sí. Para ir cerrando, un breve resumen de lo que se habló es que Mateo describe la historia de Jesús, la narra desde su perspectiva como un judío, dirigida especialmente a los judíos, y es por ello que él, en su carta podemos ver menciones que otros evangelios no hacen, como habíamos dicho desde el principio, que era que las
tradiciones no las especificaba, no las explicaba porque él daba sobreentendido que los judíos la entendían. También habla sobre el rechazo de Jesús en todos los aspectos, hasta que la cruz fue a llegar y murió prácticamente solo, sin ningún familiar a la par. Y luego nos asombra que Mateo solo le bastó una palabra para seguir a Jesús. O sea, hay gente que Dios le hace la invitación, le llama, le hace el llamado, le habla de diversas maneras y no prestan atención, no caen en cuenta. Y a este hombre solo una palabra del maestro, del verbo hecho carne, como dice el pastor, y la palabra le bastó para dejarlo todo. O sea, hay que ponerse en el lugar de Mateo y entrar a la historia. Mateo no era un simple hombre. Mateo tenía dinero a su cargo, tenía muchas posesiones y al hombre no le importó dejarlo todo por seguir a Jesús. Así como en este tiempo habrán muchas ofertas en el mundo externo que te hagan para que no puedas venir a Jesús. Y todas esas cosas debes ponerlas a un lado para poder seguir al Maestro. Nadie puede hacer las dos cosas. Tú no puedes seguir a las riquezas ni seguir al mundo y estar con Jesús. O sigues a Jesús y dejas la riqueza, o sencillamente te quedas en el mundo. Pero para seguir a Jesús debes negarte a ti mismo. Y eso fue lo que entendió Mateo. Y por esa razón dejó todo por seguir a Jesús. Y tú que estás ahí viendo y de pronto no has dejado eso porque te sientes atraído, porque te gusta, porque sientes placer en lo que haces, te invito a que lo dejes todo por Él, porque te garantizo que la vida te cambiará por completo y tus días no volverán a ser los mismos. La paz reinará en tu corazón y Jesús volverá a nacer en tu vida y te hará nacer de nuevo, porque eso es lo que hace todos los días a través de la transformación del Espíritu en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y fue un placer estar con ustedes. Bueno, nuestra hermana Edna continúa. Sí, hermana Edna, unas palabras de despedida. Pues pasen buenas noches. Realmente la vida con Cristo vale la pena. Es un mejor estilo de vida, definitivamente. Por eso es que soy su seguidora y aquí estoy. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Bueno, iglesia, a pesar de tantas interrupciones, ahora entiendo el porqué de las cosas. Métase, tome el reto de verdad. Y no lo haga así solamente por hacerlo. Si estos días, mire, si en estas cartas, todo eso, usted lo tomó así, como dicen por ahí, al suave, a ver qué. Ahí lo leo cuando ellos lo lean allá. Le voy a motivar a que no lo haga de esa manera. Que ahora se centre, tome su tiempo, lea bien temprano, lea al mediodía y lea con nosotros ya en el programa para que Dios definitivamente comienza a hacer ese depósito en su vida y usted comience a caminar y a fortalecer esa nueva criatura, esa vida, esa persona espiritual que nació en el momento que Cristo llegó a su vida. Así que oramos, Señor, gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de hacer este programa. Te pido que bendigas la vida primero aquí de David y de hermana Edna que me acompañaron esta tarde. Señor, y también mi vida y nuestra familia, Señor. Pero también aquellos que vean este video. Permítele, Señor, encontrar en este preciso momento de este video esa motivación que necesitaban para poder escudriñar tu palabra, Señor, y meditar de día y de noche en ella. Y de esa manera, Señor, nosotros todos nos acercaremos más a ti y entenderemos muchas de las cosas que hasta ahora no se nos habían revelado. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén. Dios les bendiga a todos. Bye bye.